Su vida fue la brillante encarnación de servicio a los grandes valores humanos como lo son la bondad, la compasión, la generosidad y la fe. Heroína de estos tiempos, comunicó el mensaje cristiano de forma firme y vibrante, utilizando el lenguaje de la caridad, lenguaje al que nadie se podía resistir. De esta forma, cerró el profundo abismo existente entre la pobreza y el bienestar. Nos encontramos en el pabellón de la meditación, uno de sus grandes sueños y el último que logró celebrar en vida. Su nombre, Isolina Ferré, una mujer ordinaria, con una vida extraordinaria. Soy Francisco Zamora. Cuando era pequeñita me preguntaron, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Contesté, ¿bailarina o monja? No fui bailarina porque no tenía buenos pies, pero me convertí en monja de pies inquietos que nunca se han podido detener. Cuando tú la conocías es que te envolvías rapidísimo, te embrujaba, eso era así. Te daba como 100 vueltas y ya quedabas hechizado con ella. Lo que yo conocí fue la suavidad, la dulzura, la manera gentil de expresarse. No recuerdo que me hubiese hecho ningún comentario negativo de nadie. Sister Isolina era una persona alegre. Ella vivía con intensidad la vida y siempre nos decía que había que celebrarlo todo. Que había que celebrarlo todo porque todo era un regalo de Dios. Era una persona determinada. El hecho de estar tanto tiempo en una orden religiosa con su visión, vamos a decir, jerárquica y autoritaria, como son las órdenes religiosas, tiene que haber formado su carácter. De una calidad humana excepcional, ¿verdad? Con tanto amor que ella irradiaba. Pero era ese encanto que ella tenía, era la originalidad, era ese amor que ella emanaba, pues es lo que de verdad caracterizaba a Tití Iso. María Isolina Ferré Aguayo nació el 5 de septiembre de 1914 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Fue la menor de una de las familias más respetadas de la isla. Su padre, don Antonio Ferré, llegó a Puerto Rico en 1896 procedente de Cuba. Trabajó como ayudante de mecánico en varias centrales azucareras propiedad de la familia Serrayes de Ponce. En 1901 contrajo nupcias con Mari Aguayo, con la cual tuvo 6 hijos. Antonio Ferré trabajó durante un tiempo construyendo centrales, en un momento en que había un auge en la producción azucarera de la isla. Posteriormente, a la vez que cursaba estudios por correspondencia para hacerse ingeniero mecánico, fundó en 1918 la Puerto Rico Iron Works, empresa de fundiciones que se ubicó en la playa de Ponce y que suplió maquinaria para las centrales. Su padre era mecánico y su madre, Mary Aguayo, era ama de casa y una mujer de profundas convicciones religiosas. Y de unos padres que estaban acostumbrados al trabajo y también al trato con toda clase de gente humilde. La familia Ferré vivía en la calle del León en Ponce. Esta calle está cerca de la plaza principal de Ponce. Los Ferré eran una familia que tenían cierta posición en Ponce, como muchísimas otras, pero no se habían desempeñado en el nivel público, como sucedió más tarde cuando mi papá pues, llegó a la gobernación. Hay un episodio fascinante que describe la relación de madre e hija, y es que en el balcón de los Ferré en Ponce, conocido como el Balcón de la Caridad, en una ocasión se encontraba Isolina y su madre viendo a los viandantes y apareció una mujer pobre y la madre, Mary, le dice a Isolina, ¿por qué no busca una muñeca y se la regala a la nena de la señora que está pasando por allí?
Así que la sister fue a buscarle una de sus muñecas, pero cuando se la fue a entregar, la madre le dijo, no esa no, la nueva. A los 17 años de edad, a Isolina le cambia la vida. La inesperada muerte de su madre la lleva a una larga y profunda etapa de tristeza y depresión. Deja sus estudios en la Universidad de Puerto Rico y regresa a Ponce, donde sufre una especie de anemia que la deja postrada en cama durante un tiempo. Convaleciendo, recibe la visita del padre Thomas Augustine Judge, fundador de la Congregación de las Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad. Esta visita la ayudó a definir su vocación de servicio a Dios. La afectó en el sentido que la hizo quizás acercarse más a Dios y entonces darse cuenta que su camino de alguna forma estaba conectado con Dios. Fue un periodo de introspección, un periodo de reflexión, y eso la acercó mucho más a Dios al examinar todo lo de la muerte de su madre. No solo se puso triste, sino que se enfermó. Y ella se la llevaron adjuntas porque creían que tenía tuberculosis. Y estuvo acostada, creo que por 6 meses. No la dejaban levantarse, la mandaron a acostarse. Pero fue en adjuntas que ella hizo la decisión de meterse a monja, justo en esos meses. Pero no la dejaron cumplirla hasta 3 años más tarde, cuando ella cumplió los 21 años. Mi abuelo no quería que ella fuera religiosa. No le gustaba la idea. Entonces, uno de mis tíos, que se llamaba José, que era muy buen vendedor, le dijo, Isolina, no te preocupes, que yo te voy a conseguir que tú vayas a estudiar de monja. Entonces se sentó con mi abuelo y le preguntó, ¿verdad? A mi abuelo, bueno, ¿por qué es que tú no quieres que ella vaya a estudiar de monja? Dice, bueno, porque no me gusta, me gustaría que hiciera otra cosa. Y dice mi tío José, pero papá sí va a estudiar Estados Unidos y la carrera de monja es igual que cualquier otra carrera. Así que tiene que hacer lo mismo que hacemos los otros 5. Y lo convenció de esa forma. No, papá, pues sencillamente estuvo conforme y la iba a ver cada vez que podía a Estados Unidos. Es verdad que cuando ella se fue de monja, yo no estaba muy de acuerdo, pero después que se decidió y entró en su labor de misionera, pues yo la admiré muchísimo. Sí te tenía la inclinación de servir a los necesitados. Fíjate que desde pequeña yo lo hacía, compartiendo hasta los regalos que ella recibía, visitando en fechas especiales los sectores, porque ella le pedía al chofer de su papá que la llevara por los barrios allá en la cantera o el área cercana donde ella residía, y iba a visitar a la gente pobre. A principios de los años 30, junto a un grupo de amigas, ingresa al centenario Cuerpo de Bomberos de su ciudad natal, Ponce, Puerto Rico, en calidad de madrina. Allí realizan labores de catequesis, administrativas, asisten a asuntos oficiales y en todo momento vistiendo el uniforme del Cuerpo de Bomberos. Esto era parte de su profundo compromiso con la labor cívica. Sin embargo, en lo único en lo que no se envolvían era en la peligrosa tarea de apagar fuegos. Con estas amigas egresadas del Colegio Sagrado Corazón, creó un grupo que describió como el primer grupo laico misionero de Ponce. Este grupo se dedicó a ofrecer clases de catecismo, llevar a niños de familias pobres a la misa y realizar otras obras apostólicas en los pueblos del sur de la isla. Ella, antes de ser religiosa, de ingresar a la orden, tenía cierta vocación de, vamos a llamarle, trabajadora social. En cierta medida padrinaba a niñas huérfanas, enseñaba el catecismo desde muy joven. El padre Tomás Agustín George, que es el fundador de la orden, yo creo que influenció bastante, especialmente la carta que le envió, donde entre otras de las líneas que le decía, el Señor Todopoderoso está entretejiendo algo fabuloso para ti, algo maravilloso para ti. Yo creo que esa fue la parte que ya fue el estímulo final para que Sister entrara a una congregación religiosa. A los 21 años, Isolina ingresa al noviciado en Filadelfia. Dejaba atrás su país, su familia y todas las comodidades a las que estaba acostumbrada.
Las siervas misioneras eran una congregación pobre, por lo que sus integrantes llevaban una vida sencilla y limitada. Isolina seguía su pasión por servir y no le importaba tener que abandonar su vida de abundancia. Un año más tarde, hace sus votos de pobreza, castidad y obediencia para trabajar como misionera de orden. Esta gesta la llevó desde el remoto pueblito minero de Norton, en los montes Apalaches del estado de Virginia, hasta las calles de Brooklyn en el periodo en que proliferaban allí las gangas juveniles. Ella pudo haber llevado la mejor vida desde el punto de vista económico, pero no, decidió por esta otra, ¿verdad? Su experiencia primera fue en los Estados Unidos, bregando con las gangas. Las gangas fuertes, la rivalidad entre los negros y los blancos en diferentes sectores de los Estados Unidos. Fue una experiencia muy difícil, porque eso era una parte sumamente pobre de los Estados Unidos, y sobre todo en esa época, en los años 40. Y ella me contaba que muchas veces no tenían ellas que comer y ella se puso flaquísima. Ella me cuenta pues que le escupieron y todo. Y eso es una cosa pues que tú dices, caramba, una monjita que está en esto tratando de ayudar, pero a la larga, como estaba diciendo anteriormente, la perseverancia triunfó. Ella pensaba, y lo dijo muchas veces, que todos somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos hermanos. Por lo tanto, tenemos que tratarnos como hermanos, aunque seamos competidores en algo, aunque seamos adversarios políticos, aunque tengamos una disputa con alguien, pero hay que tratarse como hermanos. En Nueva York, Sister Isolina, como era conocida, terminó su bachillerato y una maestría en sociología con especialidad en criminología. En ese tiempo de misiones, aprendió a elaborar censos, a preparar propuestas de fondos públicos y privados, a operar instituciones sin fines de lucro. Alternó con políticos, damas de sociedad, líderes comunitarios y hasta pandilleros. Sin planificarlo, estaba preparando el camino para los retos que enfrentaría al servir en su propio país. En el 1968, Sor Isolina Ferré tiene 54 años. Y llega aquí a la playa de Ponce, supuestamente, a descansar, luego de una larga y productiva carrera de servicio. Pero su espíritu incansable la llevó a reconocer el ambiente lleno de grandes necesidades y a diseñar un plan de acción. Fue entonces cuando dio inicio el gran proyecto de transformación y amor que impactaría miles de vidas, que se llamaría Centro de Orientación y Servicios, hoy conocido como los Centros Sor Isolina Ferré. Supuestamente venía a descansar. Cuando empieza a ver todas las necesidades que hay alrededor de la playa, la gente, las necesidades de educación, las necesidades de salud y todos los problemas sociales, ella dice que sencillamente no tienen tiempo para estar enferma. Yo estaba con ella el día que empezó. Estábamos los dos solitos en un pequeño dispensario médico que había en la playa de Ponce. Que dice, mira, Luisito, como ella me decía, aquí vamos a empezar a hacer un montón de cosas para ayudar a toda esta gente en la playa. Acabar con la delincuencia, mejorar la vida familiar, acabar con el abuso de los hombres a las mujeres y todas esas cosas. Y no había nada. Todo era un sueño. El Señor logró para que ella estuviera aquí con su pueblo, donde realmente también la necesitaba mucho. Y le dice a Sister Rosita, la otra hermana de las siervas misioneras que estaba junto a ella, que ese día iban a iniciar y a inaugurar el centro de servicio. Se dedicaron a hacer una serie de labores impresionantes de alfabetización, de buscar trabajo, de crear talleres, de rescatar personas que estaban en problemas como la prostitución, la droga, la delincuencia, en reformar comunidades, en crear, vamos a decir, infraestructura, en llamarle la atención al gobierno y a otras personas en la sociedad que a veces no tienen conciencia de que hay estas comunidades olvidadas. El centro reúne a toda la familia, todas las edades, a que disfruten y obtengan información, ayudas y puedan compartir. Sor Isolina eso es lo que quería, que jóvenes como yo o jóvenes como otros se superaran, fueran alguien en un futuro. Para eso fue que Sor Isolina
fundó los centros. Sister reconocía la dignidad que hay en cada persona. El futuro de los centros de Sister Isolina Ferré va a ser un futuro que va a depender de todos nosotros. No va a depender de un pequeño grupo de personas que estén trabajando ahí. Va a depender de todos los puertorriqueños que estemos aquí, porque es una obra que no es solamente de las hermanas de la Santísima Trinidad. Es una obra que emana del corazón de todos los participantes y de todas las comunidades, y no va a ser solamente de personas que estén en la obra como tal. Y puso a mucha gente a trabajar y a mirar hacia esos sectores. Yo creo que ella pues fue, el término lo usa mucho, un ángel, realmente el ángel de la playa de Ponce. Planificó y armó un grupo de colaboradores del sector privado, del gobierno y de los propios residentes para llevar al Centro de Orientación y Servicio clínicas de salud, oportunidades educativas, talleres de trabajo y programas para combatir la deserción escolar, entre otras innovaciones. La transformación positiva en la comunidad es tan profunda que le apodan cariñosamente el Ángel de la Playa. Todos estos programas que ella organizó eran para eso, para ayudar a la juventud, para que la juventud tuviese otra cosa que hacer que no sea pensar en las cosas negativas, ¿verdad? Las cosas positivas. Desde, por ejemplo, enseñarles fotografía, a cultivar la tierra y así sucesivamente. El programa de las artesanías tuvo un éxito tremendo, porque ahí tuvieron aprendieron, todas las muchachas que aprendieron a coser. Gracias a los centros han salido jóvenes con metas y con futuro y que hoy en día son profesionales. Recuerdo que participé en todos los veranos, los campamentos de los centros Sor Isolina, y siempre ella iba a los salones a ver qué estábamos haciendo, qué actividades estábamos planeando, para ella estar presente. Sor Isolina ha impactado mi vida en cuestión de cómo tú dar sin recibir nada a cambio, cómo ayudar a los más necesitados. Sister Isolina decía, los títulos los dejan en el carro, que aquí vienen a trabajar. Y de verdad era una persona bien humilde, sencilla. Siempre tenía una sonrisa que darte, siempre tenía un consejo que darte. Ella siempre estaba buscando la manera de buscarle empleo, y eso lo hizo en Guayama, lo hizo en Caimito, lo hizo en Ponce, y así sucesivamente. Ella nunca admitía la derrota. Si le salía algo mal, ella encontraba la manera de darle la vuelta y salirse con la suya. Y una vez le pidió a las cámaras Kodak un donativo de no sé cuántas cámaras para sus niños, porque acababan de establecer el taller para enseñarles fotografía. Pero se equivocaron, en vez de mandarle la carta a la Kodak, se la mandaron a los que hacían las cámaras Brownies. No sé quiénes era otra marca de cámara. La cuestión fue que el presidente le contestó una carta, decía en Estados Unidos, ¿no?, que ellos sentían mucho que no le podían mandar 100 cámaras Kodak, pero le podían mandar 100 cámaras Brownie, que eran las que ellos hacían. Y entonces se las mandaron. Todo su plan de trabajo era un plan inspirado por el Señor, pero lo tenía en la mente. Y lo importante era que siempre los lunes por la mañana venía. Ella acudía mucho a juntas a la casa de la familia, y ayer era donde trazaba sus ideas. Los lunes venía con una libretita y tú pasabas por la oficina de la secretaria y veías entonces ya el nombre tuyo y decías, si te tiene algo para discutir conmigo. Y eran esas ideas que traía ya de estar allá en contacto con la naturaleza, y entonces venía a planificar. Nunca es tarde para superarse y nunca es tarde para no decir, sí, voy a llevar la batuta y voy a cargar con mi frente en alto y pertenecer al grupo, porque muchos jóvenes se dejan llevar porque, eso es cosa de otro mundo, yo no voy a pertenecer aquí, no, hay que mirar el mundo. Pertenecer a un grupo de teatro es lo más bello que hay. Tú conoces a personas, conoces actores, conoces gente. En los últimos 25 años de su vida, recibió unos 17 doctorados honoris causa de universidades como Yale, Loyola, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad Católica de Ponce y la Universidad Interamericana. Más de 80 premios y distinciones reconocían la gesta de Sister Isolina, validando su vocación de servicio incondicional. Murió el 3 de agosto del año 2000, pero un año antes recibió la más importante distinción, la Presidential Medal of Freedom. Sister Isolina Ferré has given many the gift of hope and the promise of
Otorgada de manos del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en una ceremonia oficial en la Casa Blanca. La última vez que hablé con Sister fue cuando ella estaba bien enfermita, fue en la casita de monjas. Ahí pues básicamente ya ella no podía expresarse porque no podía expresar las palabras. Y era pues una situación bien difícil, pero siempre había una cosa que ella pudo expresar y fue abrir los ojos y a través de la mirada pues tú estabas bien claro lo que te estaba diciendo. Y el mensaje que ella me decía: sigue adelante, sigue con la obra de los centros Sor Isolina, porque yo sé que esta obra va a ayudar a Puerto Rico como lo yo he hecho hasta ahora. Y dice, y no pienses solamente en mí, piensa en la comunidad y piensa en las sisters que están aquí para seguir la obra. Ella estaba en el convento y fuimos a verla. Gracias a ella pude terminar mi 4º año. Gracias a la dedicación que ella tuvo para la creación del programa Casa, todos los servicios que me ofreció los centros Sor Isolina, puedo decir que fue una parte bien esencial de mi vida. La magia de Sor Isolina se quedó plasmada en todos los que caminamos con ella. Pero cada vez que tú pasas por una de las estructuras nuestras, que ves la foto de Sister Isolina, esos ojos azules, esa mirada profunda te va siguiendo. Es una persona bien ejemplar, una persona bien admirable, un ejemplo a seguir. Sor Isolina para mí representa yo haber tenido la oportunidad de caminar al lado de un ángel. Tenía un amor grande a Dios y ese amor grande a Dios se transmitía en el amor que tenía a los animales, a las plantas, a todo lo que era la creación de Dios. Realmente fue ejemplo y sigue siendo un ejemplo para mí. Me da a entender que el límite se lo pone uno mismo, que el cielo no tiene fin. Sor Isolina para mí es una meta. Para mí Sor Isolina Ferrer es una meta y un ejemplo de esperanza y de luchar por lo que uno quiere. El legado de Sister Isolina en Puerto Rico es algo que va a durar por muchos años, yo creo. El legado es un legado de un ejemplo de que una sola persona puede envolver tanta gente a la misma vez y que la ayuda comunitaria no solamente tiene que depender del gobierno. La ayuda comunitaria también puede depender de personas como nosotros, personas como Sister, personas como que vivan en la comunidad, personas como ejecutivos, como profesionales, como artistas. Todo el mundo, si pone un granito y ayuda, pues ese es el legado de Sister. Con un granito que uno contribuya, pueda desarrollar comunidades, y Puerto Rico es una gran comunidad. El pueblo reconoce que Madre Teresa de Calcuta en la India y Sor Isolina en Puerto Rico. Sor Isolina vivió con hechos lo que predicaba con las palabras, convirtiéndose en el ejemplo de una fe sólida, de una esperanza invencible y una caridad extraordinaria. Su vida y su trabajo son un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona, de la importancia de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable con su amistad con Dios. Sor Isolina Ferrer, una mujer con un autógrafo extraordinario. Soy Francisco Zamora.